Soy Isabel, tengo 29 años. Y en abril del año pasado, mi madre intentó vender la fecha de mi boda a mi prima sin molestarse siquiera en preguntarme antes. Imaginen esto, 47 llamadas perdidas iluminando la pantalla de mi móvil a las 3 de la mañana. Una hoja de cálculo de 14 páginas con un total de 83.247 euros. Y yo, de pie, descalza en una playa de las Maldivas. Con un vestido de gasa blanca, la brisa marina acariciándome el pelo y la mano de mi marido apretando la mía. Mientras tanto, 200 invitados en una finca a las afueras de Madrid miraban un salón de banquetes vacío, preguntándose a dónde diablos se había ido la novia. Todo eso ocurrió entre marzo y junio del año pasado. Y les aseguro que cada céntimo y cada detalle importan. Antes de contarles los pormenores, si esta historia les llega al corazón, tómense un momento para darle a me gusta y suscribirse, pero solo si realmente quieren. Por cierto, déjenme un comentario diciéndome desde dónde me ven y qué hora es allá. Me encantaría saberlo. Ahora, permítanme llevarlos de vuelta a marzo, el día en que me di cuenta de que mi familia nunca me había visto de verdad. Mi nombre es Isabel García, y durante 7 años, fui el cajero automático más fiable que mi familia jamás tuvo. Necesito que entiendan esto con claridad. Mi madre, Elena García, de 56 años, trabaja como administrativa en un instituto público de Madrid. Un trabajo estable con un sueldo de unos 28.000 euros al año. Su hermana mayor, mi tía Carmen Ortiz, de 61 años, siempre ha sido la matriarca de la familia. Lo que Carmen decide, Elena lo acata. Y cada vez que Elena necesitaba algo, recurría a mí. Todo empezó con cosas pequeñas. En 2017, el año en que conseguí mi primer puesto serio como analista financiera en una consultora del Paseo de la Castellana, mi madre llamó por una gotera en el tejado, 400 euros. Luego, 600 para el seguro del coche. Después, 8.500 euros para la entrada del coche de mi prima Lola. Necesita el coche para ir a trabajar, Isabel. Decía mi madre. Ya saben cómo va esto. Luego 12.000 euros para reformar la cocina de casa de mi madre. Después 7.200 euros para un máster privado de mi hermano menor, Javier. Cada vez que yo dudaba, el guión se repetía. Fase 1. Lágrimas. Eres la mayor, no tengo a nadie más en quien apoyarme. Fase 2. El vacío. Silencio absoluto durante días. A veces semanas. Fase 3. La llamada de la tía Carmen. Llamaba con voz grave y decepcionada. Isabel, hija, tu madre está destrozada. De verdad el dinero es más importante que la familia. 3 fases, 100% de éxito, durante 7 años. Hacia enero de 2019, empecé a registrar cada transferencia, cada Bizum, cada cheque en una hoja de Excel privada. Me decía a mí misma que era de formación profesional, que para eso soy analista. Seguía los números. No era por venganza. Ni siquiera tenía un plan. Era el único lugar donde la verdad existía exactamente como ocurrió, hasta el último céntimo. No tenía idea de que esa tabla terminaría dinamitando a mi familia. Si yo era el cajero automático silencioso, mi prima Lola Ortiz era el trofeo de oro. Lola tiene 28 años, uno menos que yo, y es la única hija de la tía Carmen. Trabaja como marketing freelance, con ingresos inestables, quizá 18.000 euros en un buen año, pero nunca lo adivinarías por su Instagram. 12.000 seguidores. Desayunos perfectamente decorados en el barrio de Salamanca. Vestíbulos de hoteles de lujo y fotos de sus outfits con frases como viviendo mi mejor vida. Parece una mujer que gana 6 cifras, y la familia la trata como tal. En cada cena de Nochebuena, en cada cumpleaños, Lola era el centro de atención. Mi madre solía darme codazos por debajo de la mesa. ¿Ves cómo Lola atrae todas las miradas? Deberías intentar arreglarte un poco más. La tía Carmen dijo una vez delante de 8 parientes, Lola tiene clase de verdad. No todo el mundo nace con ella, y no pasa nada. Me miró fijamente al decir no todo el mundo. Y aquí está el momento grabado en mi memoria, Nochebuena de 2023. Yo pagué todo. El catering, el marisco,
el vino, la decoración. Un total de 3.200 euros. Cuando la tía Carmen se levantó para dar las gracias, le sonrió a mi madre y dijo: Elena, gracias por organizar esta noche tan maravillosa. Ni una mirada hacia mí, ni una mención de mi nombre. Me quedé sentada, apretando el tenedor y sonriendo. Porque eso es lo que me enseñaron a hacer. Mateo se dio cuenta. Llevábamos saliendo un año, y de camino a casa, apagó la radio y dijo suavemente: ¿Lo has oído? Nadie te ha dado las gracias, Isabel. Yo lo había oído. Lo llevaba oyendo años. Solo que nunca había admitido lo que significaba. Hay algo más sobre Lola que deben saber, un detalle que no descubriría hasta finales de ese invierno. Tenía una deuda de tarjetas de crédito de 31.000 euros. Guarden ese número en su mente. Explica todo lo que ocurrió después. En octubre de 2024, Mateo Navarro me pidió matrimonio. Lo hizo en el templo de Devot, con las vistas de Madrid y el Palacio Real iluminado al fondo. Preparó un termo con mi té favorito y, cuando se arrodilló, no soltó un discurso preparado. Solo dijo: Isabel, eres la primera persona que no necesita una razón para ser amada. ¿Me dejas demostrártelo cada día? Dije que sí antes de que terminara la frase. Mateo tiene 31 años, es ingeniero de software en una fintech del centro, gana unos 70.000 euros al año. Es estable, práctico y atento sin ser agobiante. Era el primero que venía de fuera del círculo familiar y, por eso, podía ver el patrón en el que yo estaba tan sumergida que no lo reconocía. Elegimos una finca preciosa a las afueras, en la Sierra de Madrid, con capacidad para 200 personas, muros de piedra y viñedos. Exactamente el tipo de lugar que yo había mirado durante años pensando que era para otros. El paquete completo costaba 28.000 euros. Firmamos el contrato en noviembre de 2024. Dimos un depósito del 50% 14.000 euros, y la coordinadora, Lucía, una mujer meticulosa de unos 40 años, del tipo que comprueba la distribución de las mesas 3 veces, nos explicó las cláusulas. Recuerdo que subrayó con un rotulador el punto 7.2. Si cancelan al menos 8 semanas antes del evento, se reembolsará el 80% del depósito. Asentí educadamente. ¿Por qué iba a necesitar eso? Ese lugar era el primer gran gasto que hacía para mí misma sin pedir permiso a nadie. Cuando se lo conté a mi madre, dijo: enhorabuena. La primera pregunta de la tía Carmen fue: ¿cuánta gente cabe? Lola comentó en mi foto de Instagram con una sola palabra: mono. Una palabra, después de todo lo que yo había pagado por ella. Una sola palabra. El 12 de marzo lo cambió todo. Mateo y yo compartíamos una cuenta de correo electrónico para la boda, una bandeja de entrada para presupuestos, confirmaciones de asistencia, muestras de tela, todo. Ese miércoles por la noche, Mateo estaba revisando las confirmaciones de los floristas cuando se detuvo y dijo: Isabel, ven a ver esto. Era un mensaje reenviado de Lucía, la coordinadora. Su tono era educado pero cauteloso. Hola Isabel, he recibido un correo de alguien que dice representar a tu familia pidiendo añadir una segunda celebración el día de tu boda. Quería confirmarlo contigo antes de realizar cualquier cambio. Por favor, mira el mensaje reenviado abajo. Debajo de la nota de Lucía estaba el correo original de mi madre. Hola Lucía, soy Elena García, madre de Isabel y representante de la familia. Queremos organizar una segunda celebración para mi sobrina, Lola Ortiz, el mismo día, compartiendo el salón de banquetes y dividiendo los costes. Isabel está de acuerdo con este arreglo. Por favor, envíanos el presupuesto modificado. Gracias. Lo leí 3 veces. Se me nubló la vista. Isabel está de acuerdo. Yo no estaba de acuerdo con nada. Nadie me había llamado, ni escrito, ni siquiera insinuado nada. Mis manos temblaban cuando llamé a mi madre. Lo cogió al segundo tono, con voz totalmente despreocupada, como si nada. Ay, hija, te lo iba a decir. Carmen comentó que Lola también se ha prometido. Y la finca de tu boda es tan bonita. Así que pensamos, ¿por qué no compartirla? Dividimos los 28.000. Cada una paga 14.000. Todas ganamos.
No seas egoísta. No seas egoísta. La mujer que me había sacado más de 83.000 euros en 7 años me decía que no fuera egoísta con mi propia boda. Solo pude decir 4 palabras antes de colgar. Yo nunca acepté, mamá. Me llamó 2 veces más. No respondí. Esa noche me quedé sola en la mesa de la cocina, con el portátil abierto, el piso a oscuras salvo por la luz azul de la pantalla. Mateo se había ido a dormir tras darme una palmada en el hombro y decir: «Tómate tu tiempo». Abrí la hoja de cálculo. La había estado actualizando durante 6 años. Columnas para fechas, cantidades, concepto, solicitante, método de petición y una celda de notas donde a veces pegaba capturas de pantalla de los mensajes previos a cada transferencia. Al principio era simple contabilidad. Ahora, viendo desde el primer apunte en enero de 2017 hasta el último en febrero de 2025, todo se veía completamente distinto. Empecé a sumar, no como solía hacerlo, echando un vistazo rápido a los totales mensuales. Esta vez, agrupé todas las líneas en una tabla dinámica y dejé que la fórmula hiciera su trabajo. Reforma de la cocina de mamá, 12.000 euros. Entrada del coche de Lola, 8.500 euros. Máster de Javier, 7.200 euros. Cenas de Nochebuena y Reyes, 7 años seguidos, con una media de 3.500 euros al año, totalizando 24.500 euros. Gastos del funeral del abuelo que nadie más quiso cubrir, 6.800 euros. Fiesta del 60 cumpleaños de la tía Carmen, 4.200 euros. Y luego, la cascada de emergencias. La caldera rota, multas de aparcamiento, el vestido de dama de honor para la boda de una amiga de Lola que, de alguna manera, se convirtió en mi factura, los implantes dentales de mi madre, fianzas, recargos por demora y compras del supermercado, etc. 20.047 euros. La celda final en negrita, 83.247 euros. Me quedé mirando el número, luego abrí una segunda columna, dinero que la familia ha gastado en Isabel, y escribí un 0. Mi último cumpleaños. Nadie llamó, ni una tarjeta, ni un mensaje, ni una cena. A mi madre se le olvidó. Oí los pasos de Mateo detrás de mí. Se sentó, miró la pantalla y se quedó en silencio un buen rato. Luego preguntó suavemente: «¿Qué quieres hacer?». No respondí. Todavía no. A la mañana siguiente, 13 de marzo, llamé a Raquel Delgado. Raquel y yo fuimos juntas a la universidad. Ahora tiene 33 años, y es abogada de familia en un pequeño despacho del centro de Madrid, del tipo de amiga que te coge el teléfono a las 7 de la mañana sin preguntar por qué. Le conté todo: la finca, el correo, los 7 años, la cifra. Se quedó en silencio unos 10 segundos. Luego dijo: «Isabel, tu madre ha falsificado tu consentimiento por escrito ante un proveedor externo. Si Lucía hubiera actuado basándose en ese correo, podrías haber sido legalmente responsable de modificaciones contractuales que nunca autorizaste. Eso no es una disputa familiar. Es una suplantación de voluntad». La palabra suplantación me golpeó en el pecho como un ladrillo. Toda mi vida lo había llamado ayudar. Raquel lo llamó por su nombre. «Guárdalo todo», dijo. El correo reenviado, el mensaje original de Lucía. «Haz capturas de pantalla del registro de llamadas con tu madre. Decidas lo que decidas. Que sea tu decisión, no la de Elena». Colgué e hice 3 llamadas en 40 minutos. La primera, a Lucía. Confirmé que el contrato seguía intacto. El correo de Elena no había provocado ningún cambio porque Lucía, con su intuición profesional, había decidido consultarme primero. Luego le dije que necesitaba invocar la cláusula 7.2, la cancelación con 8 semanas de antelación. La boda era el 14 de junio. Nos quedaban 13 semanas, dentro del plazo. Lucía procesó la solicitud esa misma tarde. El 80% de los 14.000 euros, 11.200 euros, se reembolsaría en nuestra cuenta en 10 días laborables. La segunda, a un resort en las Maldivas que llevaba meses marcando en mis ensoñaciones online. Paquete de boda en la playa para 2, fotógrafo, villa privada, 3 noches,
todo por 9.800 euros. La tercera, a Mateo. Respondió y, antes de que pudiera explicarme, dijo, dime cuándo salimos. Reservamos los vuelos para el 12 de junio, Madrid-Dubái, Dubái-Malé. No se lo conté a nadie. 5 días después, el 18 de marzo, descubrí hasta qué punto se me habían adelantado. Una amiga de la universidad me etiquetó en una story de Instagram con emoticonos de ojos de corazón y el texto. ¡Qué guay! Boda doble. La abrí, confundida, y era la story de Lola. Una foto de una invitación color crema con letras doradas. Isabel y Mateo, Lola y Diego. 14 de junio, Hacienda Los Olivos. Una doble celebración del amor. El pie de foto de Lola. 2 novias. Una noche mágica. Hice zoom. La tipografía era elegante, el diseño profesional. No era una maqueta. Eran invitaciones impresas, del tipo que se encargan al por mayor, y según los comentarios en el post de Lola, ya se habían enviado 150 amigos, familiares, mis compañeros de trabajo en la consultora y mi jefe. Ahora, 150 personas creían que yo estaba felizmente compartiendo el día de mi boda con mi prima. 150 personas tenían esa tarjeta en sus manos y pensaban, qué bonito, una celebración doble. Llamé a Mateo a su despacho. Escuchó y luego dijo, con una calma deliberada. Imprimieron las invitaciones antes de que dijeras que sí. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo te ven. Tenía razón. En su mundo, mi consentimiento no era algo que necesitaran obtener, era algo que asumían que ya poseían. Revisé mis archivos. El contrato con la finca fue cancelado el 14 de marzo. Lucía envió la confirmación de cancelación el día 15 a la dirección de correo registrada. Mi correo. El lugar ya no estaba disponible. El catering asociado a nuestra reserva también había sido cancelado, pero mi familia no lo sabía. Estaban construyendo una fiesta sobre unos cimientos que ya no existían. El consejo de Raquel resonó en mi cabeza. Todavía no. La verdad la contaría la escapada a las Maldivas. Así que me quedé callada mientras pasaba el tiempo. 22 de marzo. La prueba del vestido. Mi madre lo había organizado, sus palabras, no las mías, en una boutique de novias de la calle Serrano. El tipo de sitio con copas de cava en la entrada y espejos del suelo al techo. Cuando entré, ya estaban allí, mi madre, la tía Carmen, Lola y otras 2 tías cuyos nombres no necesitan recordar. Todo eran sonrisas. Todo eran opiniones. Lola fue primero. 4 vestidos. Cada uno provocó exclamaciones. Aplausos y teléfonos en alto como si estuviera en una pasarela. Preciosa, dijo la tía Carmen, secándose una lágrima. Absolutamente espectacular. Lola giraba frente al espejo y la habitación giraba con ella. Cuando llegó mi turno, mi madre dijo, elige algo sencillo, cariño. Tú nunca has sido de llamar la atención. Me subí a la tarima con un vestido blanco de corte en A. Clásico, limpio, correcto. La habitación se quedó en silencio. Nadie levantó un teléfono. Carmen se examinaba la manicura. Lola levantó la vista de su propio reflejo y dijo, con el tono de quien alaba el dibujo de un niño. Oh Isabel, ¿quieres que te haga una foto? Sonreí y dije, claro. Una foto tomada desde un ángulo bajo que capturaba la luz fluorescente y la mitad del hombro de Carmen. Esa fue mi prueba de vestido. Más tarde, en el baño, cerré la puerta del cubículo, me senté en la tapa del inodoro y le escribí a Mateo, estoy bien. 83 días. Llevaré este vestido a la playa, pero no aquí. Su respuesta fue breve, entonces ese vestido tendrá el mejor día de su vida. Me lavé la cara. Salí y abracé a mi madre para despedirme. Fue la actuación más calculada que he dado nunca. Y, por primera vez, mantener un secreto a mi familia no me hizo sentir culpable. Me hizo sentir libre. 3 días después, mi teléfono se iluminó con un nombre que no esperaba. Abuela Soledad. Soledad Ortiz, 84 años, lúcida como una auditoría de Hacienda y viviendo en la residencia El Pinar en Segovia, a 1 hora de Madrid. Era la madre de mi madre y de Carmen,
la mujer que las había criado. Y casi nunca llamaba. Cuando lo hacía, era importante. Isabel, cariño, dijo. Su voz era fina pero firme, como el sonido de un roble viejo con el viento. He recibido una invitación muy bonita por correo. Llevaba tu nombre y el de Lola. Solo quería preguntarte una cosa. Sí, abuela, ¿estás contenta? Apreté el teléfono contra mi oreja. En 29 años, a través de cada cena familiar, y cada transferencia bancaria silenciosa, y cada vez que sonreía cuando quería gritar, nadie en mi familia me había hecho esa pregunta, ni una sola vez, ni mi madre, ni Carmen, ni Lola, ni Javier, nadie. La abuela Soledad fue la primera. No pude responder de inmediato porque se me hizo un nudo en la garganta. 8 segundos de silencio que ella no intentó llenar. Finalmente, dije, abuela, nadie me había preguntado eso. Eres la primera. Ella suspiró. Conozco a mis hijas, Isabel, a Elena y a Carmen. Se parecen a mí en mis peores defectos. Siempre preocupadas por lo que ven los demás. Pero una boda es tuya, cariño. No es un escenario para la actuación de otros. No le conté lo de las Maldivas. No le dije que la finca estaba cancelada. Solo dije, estaré bien. Abuela. Lo prometo. Confío en ti. Dijo. Y lo decía en serio. Después de colgar, lloré por primera vez desde la noche en que hice la suma en la hoja de cálculo. No de rabia, sino del puro y abrumador alivio de ser vista por alguien que realmente se preocupaba por mi felicidad. La última semana de marzo, la presión llegó de todos lados a la vez. Mi madre llamaba a diario. Cada conversación terminaba de la misma manera, con la misma manipulación emocional que ya me sabía de memoria. Si te echas atrás en la boda doble, le estás faltando el respeto a esta familia. La tía Carmen dijo. Si no cooperas, tu abuela no vendrá. Usaba el nombre de mi abuela Soledad como si fuera una rehén, lo que me revolvía el estómago porque acababa de oír la voz de mi abuela haciendo la única pregunta que importaba. El ataque de Carmen llegó por escrito. Un correo, asunto, unidad familiar. 3 párrafos de desprecio cuidadosamente redactado. En esta familia, compartimos. Si eliges ser egoísta, te aislarás tú sola. Tu abuela tiene 84 años. Quiere ver a su familia unida. ¿De verdad vas a negarle eso? Y luego Lola me escribió por privado, un mensaje de agresividad pasiva tan perfecto que podría haber sido coreografiado. Hola Isa, solo quería decirte que estoy súper ilusionada con nuestra boda doble. Diego y yo estamos planeando una sorpresa súper dulce para ti en la recepción. No te preocupes, yo me encargo de la decoración. Ya sabes que tengo mejor gusto. Hice capturas de pantalla de todo. El correo de Carmen. El mensaje de Lola. El registro de llamadas de mi teléfono que mostraba 19 llamadas de mi madre en 7 días. Arrastré todos los archivos a una carpeta en mi escritorio llamada Marzo 2025. Raquel me dijo que lo guardara todo, y así lo hice. Cuando mi madre volvió a llamar ese domingo por la noche, mantuve la voz calmada. Lo entiendo, mamá. Lo pensaré. Pero en realidad estaba pensando en un billete de avión con fecha 12 de junio y una ceremonia en una playa a 9.000 kilómetros de distancia. Pero ella no necesitaba saber eso. Todavía no. 5 de abril, sábado. Cena en casa de la tía Carmen. 12 personas alrededor de una larga mesa de comedor. La tía Carmen presidía, por supuesto. Mi madre a su derecha. Lola y su prometido, Diego, sentados frente a mí. Diego, 30 años, agente inmobiliario. Un tipo bastante decente que siempre parecía un poco incómodo en las reuniones familiares. Como si se hubiera colado en la fiesta de otros. Luego estaban las otras 2 tías, un tío, un par de primos y Mateo a mi lado, con la mano sobre mi rodilla por debajo de la mesa. Carmen propuso un brindis antes de que sirvieran la ensalada. Un brindis por nuestras 2 novias. La sala aplaudió. Lola sonreía. Yo sonreí, y levanté mi vaso de agua. Mi madre se inclinó sobre la mesa. Isabel, ¿quieres decir algo? 12 pares de ojos se clavaron en mí. Dejé pasar un latido. Estoy muy agradecida por todos los que estáis aquí. Cortés, sin comprometerme a nada. Pero Lola no había terminado.
Sacó su iPad y lo apoyó en el centro de mesa. He hecho un tablón de ideas. Decidme qué os parece. Pasó las imágenes. Rosas blancas con toques dorados, un arco de flores gigante, un fotomatón. Y en el centro de cada imagen, los nombres Lola y Diego en una elegante caligrafía. Los nombres de Mateo y míos aparecían una vez. En la esquina inferior derecha de un boceto de la distribución de las mesas. En un tamaño de letra 2 puntos más pequeño. Nadie mencionó la discrepancia. Quizá nadie se dio cuenta. Mateo sí. Sentí su rodilla presionar firmemente contra la mía. De camino a casa, no dijo nada hasta que entramos en la autopista. Entonces dijo, tu nombre era 3 puntos más pequeño que el de Lola. Lo sé. Así que ya sabes que estás tomando la decisión correcta. Miré por el parabrisas la lluvia y no respondí, porque no era necesario. 2 meses y 9 días. Eso era todo lo que tenía que aguantar. Abril y mayo pasaron en una doble vida que nunca imaginé que llevaría. De cara al público, participé en 2 llamadas más de planificación familiar, asentí en un grupo de WhatsApp sobre los colores de los manteles e incluso aprobé un borrador de menú que Lola envió con un emoji sonriente. Cada interacción era una obra de teatro. Y yo interpretaba mi papel con la precisión tranquila de alguien que desactiva una bomba fingiendo que es un regalo de cumpleaños. Tras el telón, Mateo y yo estábamos construyendo nuestra boda real, pieza por pieza. Nuestros vuelos estaban confirmados. Madrid-Dubái. Dubái-Malé. 12 de junio. El resort Seaside Haven había confirmado el paquete de boda para 2. En la playa. Al atardecer. Un oficiante local, un fotógrafo llamado Amir, que envió muestras de su trabajo que me hicieron llorar por lo simple y perfecto que era todo. En total, 9.800 euros por 3 noches en una villa sobre el agua. La ceremonia y una cena privada en la arena después. El reembolso de la finca, 200 euros, llegó a nuestra cuenta conjunta el 28 de marzo. Tal y como estaba previsto. El correo de confirmación de Lucía estaba en una carpeta que revisaba 2 veces por semana solo para asegurarme de que era real. Les escribí discretamente a unos 15 amigos cercanos, no familiares, y les dije que los planes de la boda habían cambiado, y que pronto compartiría los detalles. Nadie presionó. Los amigos de verdad no lo hacen. Pedí un segundo vestido de novia por internet, no el de corte en A de la boutique. Aquel estaba manchado con la sonrisa condescendiente de Carmen y la oferta paternalista de Lola de hacerme una foto. Este era de gasa, largo hasta el suelo, 380 euros, diseñado para ir descalza y sentir una brisa cálida. Y luego estaba la hoja de cálculo. Raquel la había revisado página por página, cotejándola con los extractos bancarios que yo había sacado. 14 páginas. Impecables. La convirtió a formato PDF y dijo: no tienes por qué enviar esto a nadie, pero si lo haces, está listo. Él sí pesaba 1 tonelada. 14 de junio, 16. Hacienda Los Olivos, Madrid. Yo no estaba allí, pero puedo contarles exactamente lo que pasó porque el amigo de Mateo, Marcos, estaba en la lista de invitados. Recibió una de las 150 invitaciones. Y se quedó en su coche al otro lado del aparcamiento y nos lo contó todo después. Minuto a minuto. Los invitados empezaron a llegar a las 15:45. Mujeres con vestidos de colores pastel, hombres con trajes de verano, el césped recién cortado, el sol de junio por fin cooperando. La tía Carmen entró con un vestido de madre de la novia de color verde agua como si fuera la dueña del lugar. Mi madre llevaba un vestido lavanda. Lola estaba en algún lugar dentro, supuestamente con un vestido de 4.200 euros, que Carmen había comprado en secreto con una tarjeta de crédito. A las 16:15, la gente empezó a mirar sus teléfonos. Las puertas del salón de banquetes estaban cerradas. No había ningún coordinador en la entrada. Ninguna mesa de bienvenida. A las 16:20, mi madre me llamó. Buzón de voz. Volvió a llamar. Al teléfono de Mateo. Buzón de voz. 3 intentos más en 10 minutos. A las 16:45, Lucía salió al jardín, donde los invitados estaban de pie,
confusos. Se dirigió directamente a mi madre y le dijo, con la voz tranquila de alguien cuya profesionalidad ha sido forjada durante décadas. Señora García, debo informarle de que el contrato con Isabel García y Mateo Navarro fue cancelado el 14 de marzo, según la cláusula 7.2. No tenemos ninguna reserva activa a su nombre. El lugar ha sido alquilado para un evento corporativo que empieza a las 7 de la tarde. La cara de mi madre se quedó blanca. ¿Cancelado? No sabía nada de una cancelación. Se envió un correo de confirmación a la dirección registrada el 15 de marzo, dijo Lucía. Quizá debería revisar su carpeta de correo no deseado. A las 17, 200 invitados estaban en un césped perfectamente cuidado sin ceremonia, sin catering, sin música y sin novia. Lola estaba dentro con su vestido de novia, el rímel corrido, Diego frotándose la frente a su lado, y la finca les dio 90 minutos para desalojar. Esto es lo que necesitan entender sobre las zonas horarias. Las Maldivas van 7 horas por delante de Madrid en verano. Así que, mientras los 200 invitados volvían a sus coches en el aparcamiento de la finca a las 16, hora de Madrid. Para mí ya era la 1 de la mañana del 15 de junio, y nuestra boda había ocurrido hacía 11 horas. Déjenme llevarlos allí. 17:30. Hora de las Maldivas. 14 de junio. El sol estaba bajo y cobrizo, proyectando una luz sobre un agua tan turquesa que no parecía real. Estaba de pie, descalza, sobre la arena blanca, con mi vestido de gasa de 380 euros, mis dedos hundiéndose cada vez que cambiaba mi peso. Mateo estaba frente a mí, con una camisa de lino blanca y pantalones claros, las mangas arremangadas, sin corbata, sin pretensiones. Había exactamente 4 personas presentes. Nosotros, el oficiante, un maldivo de voz suave llamado Ismail que había realizado más de 300 ceremonias en la playa, y el fotógrafo, Amir, agachado para capturar la luz. Los votos de Mateo fueron breves y me rompieron. No eres el cajero automático de nadie. No necesitas permiso para ser feliz. Desde hoy, yo soy tu familia. Y nuestra familia nunca vivirá bajo la culpa. Mis votos fueron aún más cortos. He pasado toda mi vida esperando que alguien me preguntara qué quería, en lugar de decirme qué debía. Fuiste el primero en preguntar. Este es mi hogar. Después de la ceremonia, cenamos en la arena. Pescado a la parrilla, arroz con coco, una botella de agua con gas porque ninguno de los dos necesitaba champán para sentirse embriagado por lo que habíamos hecho. A las 19, hora de las Maldivas, que eran las 12 del mediodía en Madrid, subí una foto a Facebook e Instagram. 2 personas en una playa, luz dorada, sin zapatos. El pie de foto, 14 de junio de 2025. Solo nosotros. Suficiente. Sin etiquetas, sin explicaciones. 6 horas antes de que comenzara el caos en la finca. Ahora, antes de continuar, si han llegado hasta aquí y algo de esto les resuena, quiero que sepan que no están solos. Miles de personas se han sentado donde yo estuve, calculando lo que han dado frente a lo que han recibido, preguntándose si se les permite decir basta. Si esta historia les llega, por favor, dejen un comentario, compártanla con alguien que necesite oírla, y recuerden suscribirse para no perderse lo que viene. Porque lo que pasó después hace que todo lo anterior parezca el prólogo. Vale, volvamos al 14 de junio, 21, hora de las Maldivas. Apagué mi teléfono durante la ceremonia y lo mantuve así durante la cena. Mateo y yo nos sentamos en la terraza de nuestra villa, mirando el océano tranquilo. Y durante 3 horas perfectas, el mundo fue exactamente tan pequeño como necesitábamos que fuera. A las 21, hora de las Maldivas, las 14 en Madrid, encendí el teléfono. Tardó 45 segundos en cargar las notificaciones. 47 llamadas perdidas. 19 de mi madre. 11 de la tía Carmen. 8 de Lola. 5 de Javier. 2 de números desconocidos. 2 de mi tía Linda. 93 mensajes de texto. El hilo de mi madre era una cronología de un colapso. Los primeros, sobre las 15, hora de Madrid, eran de confusión. ¿Dónde estás? La gente está esperando. A las 16:30,
Se habían vuelto desesperados. Isabel García, llámame inmediatamente. A las 17, después del anuncio de Lucía, eran pura furia, has cancelado la finca. Te has vuelto loca. Y luego el mensaje final, enviado a las 17:47, 8 palabras que leí 2 veces y que nunca olvidaré. Ya no eres mi hija. Hemos terminado. El de Carmen fue más corto y más frío. Has arruinado el día más importante de la vida de Lola. Habrá consecuencias. El de Lola, ¿cómo has podido hacerme esto? Estoy en un salón vacío con mi vestido de novia. Me has arruinado la vida. Mateo leyó los mensajes por encima de mi hombro. Su mandíbula estaba apretada, pero su voz era tranquila. No tienes que responder esta noche. Buenas noches. Dejé el teléfono boca abajo en la mesita de noche. La pantalla se iluminó a través de la madera durante unos segundos y luego se apagó. Miré el océano y, quiero ser honesta con ustedes, no sentí culpa. Tampoco sentí triunfo. Sentí algo que no había experimentado en años. Quizás nunca. Ligereza. Como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. El teléfono sonó a las 3:12 de la mañana. Yo estaba en ese sueño ligero, medio despierta, con la mente repasando el día. Mateo dormía profundamente a mi lado. La pantalla mostraba mamá, y la miré parpadear 4 veces antes de contestar. No empezó con un hola. ¿Tienes alguna idea de por lo que he pasado hoy? 200 personas, Isabel. 200 personas mirándome como si fuera una estafadora. Quería que me tragara la tierra. Su voz era áspera y ronca, la voz de una mujer que ha estado gritando durante horas y está agotada. Me senté en la cama. Podía oír las olas fuera de la villa. Mamá, yo nunca acepté compartir la finca. Oh, no empieces con eso. Enviaste un correo a nuestra coordinadora fingiendo que yo estaba de acuerdo. Imprimiste 150 invitaciones con mi nombre sin hacerme una sola llamada. Convertiste mi boda en el escenario de Lola. Eso es ser egoísta. La familia comparte. Tú ganas más dinero. ¿Cuánto te cuesta ayudar? ¿Quieres saber cuánto me ha costado, mamá? 83.247 euros. Eso es lo que le he dado a esta familia en los últimos 7 años. ¿Quieres que te lo lea línea por línea? Silencio. 8 segundos completos. Los conté. No me eches el dinero en cara, dijo, pero su voz se había encogido, ya no gritaba. No te estoy echando nada en cara. Estoy leyendo una hoja de cálculo que he mantenido desde 2019. Cada euro, cada transferencia, cada mensaje en el que pedías. Colgó. Dejé el teléfono, me cubrí los ojos con las manos y respiré hondo. En la oscuridad, la mano de Mateo encontró la mía. No dijo nada. No lo necesitaba. Había dicho la cifra en voz alta por primera vez, y ella no tuvo respuesta. A la mañana siguiente, 15 de junio, a las 17 en las Maldivas, 10 en Madrid, abrí mi portátil en el escritorio de la villa, con el océano Índico, plano y turquesa, detrás de la pantalla, y entré en el grupo de WhatsApp familiar Los García Ortiz. 24 miembros. Todos los tíos. Tías y primos con edad suficiente para tener una cuenta. Escribí despacio. Editando 2 veces antes de pulsar enviar. Sé que todos estáis enfadados. Lo entiendo. Pero antes de que nadie juzgue lo que he hecho, les pido que lean el archivo adjunto. Es un registro detallado de cada euro que he gastado en esta familia desde 2017 hasta 2025. Cada transferencia, cada recibo, cada captura de pantalla de un mensaje pidiendo dinero. El total es de 83.247 euros. La cantidad que esta familia ha gastado en mí en el mismo periodo es de 0 euros. No envío esto para herir a nadie. Lo envío porque la verdad necesita existir en algún lugar que no sea mi disco duro privado. Adjunte el PDF de 14 páginas. Raquel había revisado cada línea con mis extractos bancarios antes de que me fuera de Madrid. La primera página era el resumen, los totales anuales y el gran total en negrita. Las páginas 2 a 13 eran el desglose. Fecha, cantidad, concepto, solicitante y una miniatura de la prueba. Confirmaciones de transferencia, capturas de Bizum, mensajes de texto.
La página 14 era una sola tabla con 3 filas. Dinero de Isabel para la familia, 83.247 euros. Dinero de la familia para Isabel, 0 euros. Número de veces que un familiar ha dicho gracias, 0. Pulse enviar y cerré el portátil durante 4 horas. Nadie respondió. Vi cómo el contador de vistos subía. 5, 9, 14, 21. Pero el chat permanecía en silencio. 21 personas leyendo. Ni una palabra tecleada. A mediodía, hora de Madrid, mi tía Linda rompió el silencio. Madre mía. No tenía ni idea. 12:15. Tío Paco, Isabel, lo siento mucho. Esto no está bien. 12:30. Mamá, estás aireando los trapos sucios de la familia delante de todos. No te perdonaré nunca por esto. 12:32. Carmen, qué repugnante. Lo has reducido todo al dinero. Pero el resto del chat se quedó en silencio. Y en ese silencio, oí algo que nunca antes había oído de mi familia. El sonido de gente que no podía discutir con las cifras. Las cosas empezaron a cambiar en 24 horas. Para la noche del 16 de junio, 8 de los 24 miembros habían abandonado el grupo de WhatsApp familiar. Mi tía Linda y mi tío Paco fueron los primeros. 3 primos con los que apenas hablaba. Luego 2 amigas de la tía Carmen que habían sido añadidas al grupo hacía años. Y probablemente no querían saber nada de las consecuencias. El chat, que antes bullía de planes de vacaciones y recordatorios de cumpleaños, se desinfló como un bote salvavidas pinchado. Lola borró su cuenta de Instagram. La story de la boda doble desapareció. El post con la invitación dorada. También. Pero Internet tiene más memoria de la que Lola preveía. Las capturas de pantalla se compartieron en los comentarios. Sus seguidores bajaron de 12.000 a 11.400 en 48 horas. La gente hacía preguntas que ella no podía responder. Luego llegó la llamada que no esperaba. El teléfono de Mateo sonó la segunda noche. Era Diego. Joder, dijo Diego, y podía oír en su voz esa sensación de cuando alguien descubre que el suelo bajo sus pies no es sólido. No sabía nada de esto. Lola me dijo que Isabel estaba completamente de acuerdo con todo. Me siento fatal. Mateo lo mantuvo simple. Gracias por llamar, Diego. Esto no tiene que ver contigo. Mientras tanto, mi madre publicó un estado público en Facebook. Cuando tus propios hijos le dan la espalda a su familia, descubres quién te quiere de verdad. Tuvo 14 me gusta y 3 comentarios compasivos. Pero 7 personas preguntaron qué había pasado. Y cuando alguien, todavía no sé quién, compartió el PDF de la hoja de cálculo en esa publicación, 4 de los 14 me gusta desaparecieron silenciosamente. Entonces me escribió Javier, mi hermano, de 22 años, el chico para cuyo máster yo había pagado 7.200 euros. Su mensaje era un solo párrafo, y abrió una brecha en mi pecho. No sabía que las cosas estuvieran tan mal, Isa. Siento no haber dicho nada. Le respondí, no me debes una disculpa. Solo prométeme que no dejarás que nadie te haga lo que me hicieron a mí. Para el 17 de junio, Lola intentó la única jugada que conocía, la victimización. Publicó una story en Instagram, un largo texto sin filtros, que empezaba: Estoy pasando por algo muy difícil, y solo pido compasión ahora mismo. Hablaba de sentirse conmocionada y con el corazón roto sin mencionar el correo falso, las invitaciones no autorizadas, o la deuda de 31.000 euros, que hizo que apropiarse de mi boda fuera tan atractivo en primer lugar. Podría haber funcionado si la hoja de cálculo no se hubiera vuelto viral. Amigos comunes, gente que nos conocía a las 2 de la universidad, dejaron comentarios educados pero puntiagudos. Pero no sabías que la finca estaba reservada a nombre de Isabel. Y el Excel en el chat familiar fue bastante explícito. Lola borraba los comentarios, pero las capturas de pantalla se movían más rápido que sus dedos. Pero el verdadero golpe vino de Diego. No rompió con ella. Pero el 21 de junio le dijo a Lola que la boda se posponía indefinidamente. La razón se la comunicó a Mateo en una breve llamada. Si su familia le mintió así a Isabel y me dejó creer que ella estaba de acuerdo, ¿qué más? No sé.
Necesito entender qué pasó de verdad antes de plantarme en un altar. No habían roto, pero la confianza se había hecho añicos, y Diego insistió en que ambos fueran a terapia de pareja antes de fijar una nueva fecha. Como era de esperar, la tía Carmen me culpó a mí. Llamó a la tía Linda, y proclamó que yo había saboteado la felicidad de Lola. Pero Linda le envió un mensaje privado que yo no conocería hasta semanas después. Carmen, he leído el Excel. Isabel pagó 4.200 euros por tus 60 cumpleaños. ¿Se lo agradeciste alguna vez? Carmen no respondió, y Lola guardó silencio en las redes sociales durante 2 semanas enteras, su primer silencio online en 5 años. Para alguien que había construido su identidad sobre la visibilidad, el silencio lo decía todo. Las consecuencias para mi madre fueron más lentas, más silenciosas y más devastadoras que cualquier cosa que ocurriera online. En la semana siguiente al 14 de junio, la historia se extendió por la red familiar, unas 40 personas de 3 generaciones. La hoja de cálculo en PDF fue reenviada al menos 5 veces, probablemente más. Y la pregunta que todos se hacían no era por qué Isabel se fugó, sino, ¿de verdad Elena le sacó 83.000 euros a su propia hija? La respuesta tenía 14 páginas, y nadie podía discutirla. La primera ficha de dominó cayó en la residencia de Segovia. La abuela Soledad llamó a mi madre. Yo no estaba en esa llamada, pero Javier me la contó palabra por palabra. Porque estaba en la cocina cuando mi madre la cogió accidentalmente en altavoz. Elena, dijo mi abuela, yo te crié mejor. Has utilizado a tu hija como un cajero automático durante 7 años. 83.000 euros. Me avergüenzo. Mi madre lloró. Lloró durante mucho tiempo, pero no discutió. No había nada que discutir. Las cifras estaban ahí. La segunda ficha cayó en la iglesia a la que la familia iba los domingos. La gente hablaba. Por supuesto que hablaban. Después de 2 domingos de preguntas inquisitivas y miradas de falsa compasión. Mi madre dejó de quedarse después de misa y empezó a salir por la puerta lateral. Y luego la tercera, y quizás la más cruel. Mi tía Linda se ofreció tranquilamente a organizar la cena de Nochebuena de ese año. Creo que será mejor que me encargue yo esta vez, dijo, tan suavemente que casi sonó amable. Pero todos entendieron lo que significaba. Durante 20 años, Elena García había sido la anfitriona de la Nochebuena familiar. Era su única muestra de poder. Su prueba de que importaba. Y así, sin más, se había ido. Mi madre no me llamó durante 3 semanas. Fue el silencio más largo de mi vida. Y el primero que no sentí como un castigo. Se sintió como un respiro. 20 de junio. Aeropuerto de Madrid Barajas. Terminal 4. Mateo y yo salimos de la pasarela con un bronceado que no teníamos antes, y un certificado de matrimonio de un país que la mayoría de mis familiares ni siquiera podrían encontrar en un mapa. Nuestro equipaje de mano era ligero. Todo lo demás, las notificaciones, los mensajes de voz. El desastre pesaba 1 tonelada. El piso olía a café rancio y a la planta de albahaca que Mateo había olvidado regar. Dejé las maletas, abrí el portátil y la pantalla se iluminó como una centralita. 214 notificaciones de Facebook, 38 correos, 12 mensajes de voz, los restos digitales de una familia rota. No lo abrí todo. Raquel me lo había advertido antes de irme. Cuando vuelvas, sé selectiva. Lee solo lo que te ayude a avanzar. Todo lo demás es ruido. Así que filtré. Leí el mensaje de Raquel. El de Javier. El mensaje de voz de la abuela Soledad. 7 segundos. Solo su voz diciendo, bienvenida a casa, cariño. Una confirmación final de Lucía de que el reembolso se había procesado y el expediente estaba cerrado. Esas 4 cosas. Todo lo demás lo dejé sin leer. Mateo calentó una sopa de sobre, nada especial. Y nos sentamos en la mesa de la cocina, donde 3 meses antes yo había mirado una hoja de cálculo sintiendo que mi vida se desmoronaba. Él removió su cuenco y dijo: tenemos que definir quién tiene permiso para estar en nuestras vidas y bajo qué condiciones. Saqué un bloc de notas de un cajón y escribí 2 palabras en la parte superior: mis límites. No una declaración de guerra, no un plan de venganza,
Solo una lista, una línea trazada con tinta por una mujer que había pasado 29 años sin saber que se le permitía sostener el bolígrafo. La pregunta ahora era, ¿quién respetaría esa línea y quién no? El mensaje de Javier llegó el 22 de junio, 2 días después de nuestro regreso. No fue un WhatsApp, fue un correo electrónico completo, lo que para un chico de 22 años se sentía casi ceremonial. Isabel, he leído el Excel. Las 14 páginas. Vi la línea, 7.200 euros. Máster de Javier. No sabía que ese dinero venía de ti. Mamá me dijo que eran sus ahorros. Me miró a los ojos y dijo que lo había estado guardando durante años. Le creí. No voy a fingir que lo sabía y me callé. De verdad que no lo sabía. Pero debería haber preguntado. Debería haberme dado cuenta de que tú lo pagabas todo y nadie mencionaba tu nombre en la mesa. Quiero devolvértelo. No todo de golpe, trabajo a tiempo parcial, pero lo resolveré. Recibirás hasta el último céntimo. Te lo prometo. Me senté en mi escritorio y lo leí 2 veces. La segunda vez, la parte sobre la mentira de mi madre me impactó de otra manera. No solo había cogido mi dinero, se había atribuido el mérito. Dejó que mi hermano creyera que ella era la que se sacrificaba mientras yo transfería el dinero en silencio sin recibir nada a cambio, ni siquiera la verdad. Le respondí, Javier, no me debes dinero, no me debes nada. Pero te pediré algo que vale más de 7.200 euros. No dejes que nadie te convierta en lo que me convirtieron a mí. Si alguien te pide dinero y luego te aplica la ley del hielo o llora cuando dudas, eso no es amor. Es un sistema. Y tú mereces algo mejor. Me llamó esa noche. Hablamos durante 40 minutos, la conversación más larga que habíamos tenido en años. Al final, lo invité a cenar el sábado siguiente. Se convirtió en el único miembro de la familia en la lista de llamadas semanales. El único sin condiciones. Porque ya las cumplía. Decía la verdad y aparecía. El 28 de junio, un sábado. Pasé la mañana redactando un correo electrónico que llevaba pensando desde marzo. Raquel no lo escribió por mí. Se ofreció, pero me negué. Tenía que ser mi voz. Pero lo revisó para asegurar la claridad y el tono antes de que lo enviara. Igual que había revisado la hoja de cálculo. Calmado, fáctico, irrefutable. Asunto. Hacia adelante. Mis límites. Mamá, te quiero. Eso es verdad. Y nada de lo que ha pasado puede cambiarlo. Pero no puedo seguir en una relación en la que soy la única que da. Ni dinero. Ni reconocimiento. Ni respeto. Para que avancemos, necesito 3 cosas. Primero, un reconocimiento de que enviar ese correo a Lucía diciendo que yo estaba de acuerdo en compartir la finca estuvo mal. No un malentendido. Mal. Segundo, que nunca más tomarás decisiones financieras ni firmarás nada en mi nombre sin mi consentimiento explícito por escrito. Tercero, que dejes de compararme con Lola o con cualquier otra persona. No soy un personaje secundario en la historia de nadie. Si estás dispuesta a aceptar estas condiciones, aquí estoy. Podemos reconstruir. No será de la noche a la mañana, y no será como antes, porque lo de antes casi me destruye. Si no estás lista, también está bien. Estaré aquí cuando lo estés, pero estaré aquí desde una distancia segura. Isabel. Se lo leí en voz alta a Mateo antes de enviarlo. Escuchó sin interrumpir y luego dijo: Es lo más poderoso que has escrito nunca. Pulse enviar a las 11:04 de la mañana. La notificación de leído apareció a las 21:47, casi 11 horas después. Podía imaginármela leyéndolo en la mesa de su cocina. Quizás releyéndolo. O quizás simplemente sentada con él. Como yo me senté con la hoja de cálculo esa noche de marzo. No respondió. Pasó un día, luego una semana, luego 2, y por primera vez, su silencio no me rompió. Solo confirmó lo que ya sabía. El siguiente movimiento era suyo, y yo ya no estaba jugando su partida. La respuesta de Carmen llegó el 2 de julio. Un último correo, 5 frases, desprovisto de calidez. Isabel, has destruido a esta familia. Tus acciones han sido egoístas. Tu hoja de cálculo fue maliciosa. Y tu ausencia en ese evento humilló a las personas que te han querido toda tu vida.
No tengo nada más que decirte. No vuelvas a contactarme. Lo leí una vez, se lo reenvié a Raquel para sus archivos, y no respondí. Hay puertas que se cierran solas, y lo más amable que puedes hacer es dejarlas cerradas. El mensaje de Lola llegó 3 días después, el 5 de julio. Era más largo, más confuso y más difícil de ignorar. Isabel, sé que te debo una disculpa. Sabía lo del correo que tu madre le envió a la coordinadora. Sabía lo de las invitaciones antes de que se imprimieran. Debería haber dicho algo. Lo siento. Luego venía el segundo párrafo. Pero podrías habernos hablado en lugar de desaparecer. Podrías habérmelo dicho a la cara. Eso me dolió. Lo pensé todo el día antes de responder. Cuando lo hice, fueron solo 2 frases. He pasado 7 años hablando con esta familia, Lola. Me costó 83.247 euros y 0 respeto. Hablar no funcionó. No respondió. Una semana después, Diego llamó a Mateo una última vez. Su voz era diferente, cansada pero menos agitada que antes. Lola y yo hemos empezado terapia de pareja, dijo. Creo que ambos tenemos mucho que resolver. Solo quería que lo supieras. Respeto eso, dijo Mateo. Buena suerte, tío. Cuando colgó, le pregunté si creía que Lola cambiaría de verdad. Se encogió de hombros. Quizás sí, quizás no. Ese no es tu problema a resolver. Tenía razón. Carmen nunca lo vería. Lola podría verlo algún día. Y yo estaba aprendiendo algo que desearía haber entendido una década antes. Sanar no requiere que todos se disculpen. Solo requiere que tú dejes de esperar a que lo hagan. 19 de julio. Un sábado por la noche. En nuestro piso. Mateo preparó espaguetis aglio. Olio e peperoncino. El tipo de comida que tarda 20 minutos pero llena la habitación con el olor de algo bueno. Yo hice una ensalada. Raquel trajo una botella de Rioja y un sacacorchos porque dijo que no se fiaba del nuestro. Javier trajo otra, un Ribera de 12 euros, y me la dio con una mezcla de timidez y orgullo. La he comprado con mi sueldo, dijo, no con los ahorros de nadie. Hannah, una compañera de la consultora que se había convertido en una de mis mejores amigas, trajo brownies. Marcos, el amigo de Mateo que presenció el desastre desde el aparcamiento, trajo pan de ajo y una historia sobre un camión de catering dando vueltas confundido por la finca esa noche. 6 personas alrededor de una mesa para 4, chocando codos, pasándose platos, conversaciones superpuestas. Era fácil porque nadie estaba actuando. Nadie mencionó a mi madre. Nadie mencionó a Carmen. Ni a Lola. Ni la hoja de cálculo. Ni los 200 invitados. Ni las Maldivas. Hablamos del nuevo trabajo de Marcos, del cliente difícil de Raquel, de los planes de Javier de estudiar por las noches, y de cómo Mateo había matado finalmente la planta de albahaca sin posibilidad de resurrección. 3 horas, las 3 horas más fáciles que había tenido en años. Cuando todos se fueron y Mateo y yo estábamos fregando los platos, miré la mesa, los vasos vacíos, las migas. Una mancha de aliño de la ensalada que derramó Javier y pensé. Solo 6 personas. No 24, no 200. 6. Y todos ellos eligieron estar aquí. El coste total de la noche fue de 47 euros. La cena familiar más barata que he organizado nunca. Y la primera que no pagué sola. 5 semanas de silencio. Y luego, el 2 de agosto, sonó mi teléfono. Estaba en la encimera cortando pimientos para un salteado. Mateo estaba en el sofá, revisando código. La pantalla decía mamá, y la miré durante 3 tonos antes de contestar. Su voz era pequeña. No la furia ronca de la llamada de las 3 de la mañana. No el dolor acusador de la manipulación. Pequeña. Como suena la gente cuando se ha sentado sola con algo pesado y finalmente decide dejarlo. Isabel, he leído tu correo. Lo he leído muchas veces. Vale, mamá. Necesito que sepas que no quiero perderte. Una pausa. Una respiración temblorosa. No se me da bien esto. Lo sé. Otra pausa. Podía oír el tic-tac del reloj de su cocina, el que tiene la cara de un gallo y que ha estado allí desde que yo tenía 9 años. Envié ese correo a la coordinadora.
No debería haberlo hecho. Estuvo mal. Dijo la palabra mal como si se estuviera tragando una piedra. Me convencí a mí misma de que lo entenderías, de que verías que era lo mejor, pero debería haberte preguntado. Lo sé ahora. Me apoyé en la encimera y cerré los ojos. Aún no había mencionado las comparaciones. No había respondido a la invitación de reconstruir. Había cumplido una de las 3 condiciones, por poco que fuera. Gracias, mamá. Eso significa mucho. Es un comienzo. Significa que podemos volver a hablar. Significa que la puerta está abierta. Pero las condiciones de mi correo siguen en pie. Las 3. Y no las voy a repetir. Las tienes por escrito. Se quedó callada un momento. Luego, vale. Hablamos 4 minutos más sobre naderías. El tiempo. El nuevo perro del vecino. Esas palabras normales que se usan con cuidado para tapar heridas extraordinarias. Después de colgar, Mateo me miró desde el sofá. ¿Cómo te sientes? Se disculpó por una de las 3 cosas. No es suficiente, pero es la primera vez en mi vida que usa la palabra mal para referirse a su propio comportamiento. Dejé el cuchillo. Aceptaré la grieta en el muro. No voy a derribarlo por ella. A mediados de agosto, 2 meses después de las Maldivas, me senté e hice lo que mejor sé hacer, calculé los números. Esta vez no para mi familia, sino para mí. Desde el 14 de junio, con 0 transferencias de emergencia, 0 facturas de catering para fiestas de otros, 0 depósitos misteriosos en las cuentas de familiares, mis ahorros habían aumentado en 4.800 euros en 8 semanas. Era más de lo que había ahorrado en cualquier periodo comparable en los 7 años anteriores. La estadística era tan cruda que era difícil de creer. Mi mayor gasto nunca había sido el alquiler, ni la hipoteca, ni el coste de vida en Madrid. Había sido mi familia. Otras métricas también habían cambiado. Número de llamadas de manipulación emocional recibidas desde el correo de los límites. 0. Número de cenas familiares tensas a las que había asistido. 0. Número de noches pasadas con gente que realmente quería que estuviera en su mesa. 6. La cena de pasta. 2 brunch de fin de semana con Raquel. Una noche de cine con Javier en nuestro piso, y 2 citas con Mateo en las que ninguno de los 2 miró el teléfono. En el trabajo, sentí un cambio que no supe nombrar hasta que mi jefa, Margarita, me llevó a un lado después de una presentación a un cliente a principios de agosto. Isabel. He notado un cambio real en ti en los últimos meses. Más confianza. Más decisión. Sea lo que sea, sigue así. 2 semanas después, me ascendieron. Analista financiera senior. 104.000 euros de sueldo. El aumento de 12.000 euros fue más que dinero. Fue la confirmación de que cuando dejas de hundirte en el barro de otros, empiezas a subir. Ese fin de semana, Mateo y yo nos sentamos y establecimos un nuevo objetivo, 60.000 euros para la entrada de nuestra primera casa. A nuestro ritmo de ahorro actual, sin el impuesto familiar, lo conseguiríamos en menos de 2 años. Luego, el 15 de agosto, Javier me envió una notificación de Bizum. 200 euros. La nota decía, primer pago de 36. Matrícula del máster. Gracias, hermanita. Me quedé mirando esa nota hasta que la pantalla se volvió borrosa, y no me sequé las lágrimas porque hay lágrimas que necesitan ser lloradas. El 10 de agosto, hice algo que no había hecho en años. Escribí una carta a mano, no un correo, no un mensaje. Me senté en la mesa de la cocina con un papel de carta color crema que Mateo me había comprado como regalo sorpresa. Y cogí un bolígrafo, uno de verdad, de tinta azul, del tipo que te hace escribir despacio y sentir las palabras. Abuela, fuiste la primera persona que me preguntó si era feliz. Quiero que sepas que lo soy. Mi boda fue para 2. Sin salones de baile, sin 200 sillas, sin invitaciones doradas. Solo una playa. Un atardecer y un hombre que me pregunta cada mañana qué necesito, en lugar de qué debo. Siento que no pudieras estar allí, pero creo que entiendes por qué tuvo que ser así. Una vez me dijiste que la familia son las personas que te preguntan si eres feliz. Tenías razón. Y necesito que sepas que, bajo esa definición, tú eres mi familia. Siempre lo has sido.
Adjunto una foto de Mateo y yo en la playa. Me encantaría que la guardaras en algún lugar donde puedas verla. Te quiero, Isabel. Metí la foto de las Maldivas, la de la ceremonia, impresa en cartulina mate, en el sobre, escribí la dirección de la residencia El Pinar en Segovia, y la eché en un buzón de camino al trabajo. 3 días después, sonó mi teléfono. Abuela Soledad. Lo cogí al instante. Cariño, dijo, su voz más cálida que el sol. Tengo tu foto justo al lado de mi cama. Estás preciosa. Y Mateo es muy guapo. Y ese mar. Dios mío, parece una pintura. Así lo sentí yo también, abuela. Lo creo. Una pequeña pausa. Elegiste bien, Isabel. No dejes que nadie te diga lo contrario. Le prometí que no lo haría. Y lo dije en serio, como si hubiera pagado 83.000 euros para aprender una sola cosa. Así que esa es mi historia. Sé que algunos la llamarán una historia de venganza. Entiendo por qué. La finca cancelada, el salón vacío, la hoja de cálculo viral en el chat familiar. Tiene todos los elementos. Pero sentada aquí ahora, 8 meses después de ese día en la playa de las Maldivas, no creo que venganza sea la palabra correcta. La venganza es cuando quieres que otras personas sufran. Lo que yo quería era algo más silencioso y mucho más poderoso. Quería dejar de ser invisible. Quería que la verdad saliera a la luz en lugar de estar escondida en un archivo privado de Excel. Quería que el día de mi boda fuera mío. Si algo de esto te suena familiar, si eres la persona que siempre paga la cuenta y nunca recibe un gracias, la que siempre está ahí cuando suena el teléfono y luego se pregunta por qué nadie se acordó de su cumpleaños, la persona a la que le han enseñado toda su vida que poner un límite es ser egoísta, entonces necesito que escuches esto. No eres egoísta por elegirte a ti. No eres cruel por decir que no, y no estás solo. 83.247 euros fue el precio de mi matrícula. Espero que tu lección cueste menos. Pero sea cual sea el precio, vale la pena, porque al otro lado de esa línea que trazas, hay una mesa con gente que realmente quiere que te sientes en ella. Créeme, estoy sentada en una ahora mismo. Aquí está mi pregunta para ustedes, y lo digo en serio. Dejen su respuesta en los comentarios. Si estuvieran en mi situación, ¿qué habrían hecho? A. Cancelar todo y volar a las Maldivas, como hice yo. B. Enfrentarse a toda la familia en la finca delante de los 200 invitados. O C. Callarse y seguir adelante con todo. Quiero escuchar lo que piensan. Y si esta historia les ha llegado, compártanla con alguien que la necesite hoy. Hay otra historia esperándoles en la descripción que creo que también les llegará. Gracias por quedarse conmigo hasta el final.